Buenos días, bienvenidos al curso de Biología Celular. Vamos a iniciar el día de hoy con el primer tema. Este tema abarca lo que es células y genomas, teniendo como puntos a tratar características universales de las células e información genética en eucariotas, que esperemos el día de hoy poder cubrir los dos puntos. Muy bien, para poder empezar a hablar sobre lo que es características universales de la célula, pues tenemos que tener en cuenta primero, en lo general, cómo están los niveles de organización en biología. En esta diapositiva nosotros podemos precisamente observar lo importante que es conocer al organismo desde el nivel atómico. Esto es, cómo los elementos se van entrelazando entre sí o uniendo para formar moléculas que posteriormente se van haciendo algunas de ellas grandes polímeros, y estas pues se van conjuntando para formar los diferentes organelos que forman la célula, que van a formar tejidos, órganos y pues que conforman el organismo que da vida. De hecho, esta es la relevancia precisamente de entender lo que es biología celular, cómo funciona el organismo a nivel celular, esto es, no es otra cosa más que lo que es metabolismo. Para iniciar, pues tenemos que hablar precisamente de la jerarquía de esa organización que les he estado comentando, cómo precisamente se van poco a poco los diferentes compuestos que vienen formados por diferentes elementos a formar diferentes tipos de metabolitos. Bien, hablamos entonces de precursores del entorno, que sería agua o diferentes iones minerales que van en unos 18 a 44 daltones. Conforme va aumentando la complejidad, pues irá aumentando el tamaño de estos tipos de moléculas, pasando a intermediarios metabólicos como son ribosa, carbofosfato, ácidos orgánicos, ácidos cetónicos, gliceraldehído, malato, piruvato, entre otros. Asimismo, posteriormente se van haciendo esos elementos constitutivos que se van formando poco a poco, como serían los nucleótidos, los aminoácidos, las diferentes osas, que pueden ser pentosas o exosas, que serían los carbohidratos, y los lípidos, que estos precisamente van a formar diferentes tipos de células, o perdón, de diferentes moléculas. En este caso, las moléculas orgánicas, macromoléculas como ácidos nucleicos, proteínas, los polisacáridos que son tan importantes, ¿no? Para lo que sería más adelante, vamos a ver lo que sería la obtención de energía. Y asimismo, pues estos van a formar posteriormente estructuras supramoleculares como ribosomas, complejos enzimáticos, membranas, lo que viene a formar, pues vaya al final, lo que es la célula. Como les había comentado anteriormente, son los organelos que van a formar en su conjunto a lo que es la célula. Así podemos pasar entonces a mencionar que la célula está formada por una membrana celular, un citoplasma y un núcleo. Claro, hay otros organelos, pero lo podemos dividir básicamente en esta forma para la cuestión de funcionalidad. La cuestión de la membrana celular que encarga precisamente de controlar el paso de sustancias al exterior o al interior de la misma célula, es lo que rodea o le da forma precisamente a la célula. El citoplasma, que no es otra cosa que ese líquido en el cual van a estar interaccionando todos los organelos, por eso se dice que es una sustancia gelatinosa, no es totalmente agua, ¿sí? Un dato importante aquí es de que nosotros tenemos alrededor de 0.14, 0.15 molar en cuestión de concentración de diferentes tipos de sustancias en el citoplasma. Asimismo, el núcleo, que es donde es el que va a controlar o va a regir precisamente la expresión posteriormente de proteínas. ¿Qué proteínas? Proteínas funcionales que van a ser necesarias para el buen funcionamiento de la célula. Aquí en esta pequeña diapositiva lo que les quiero ver o les quiero hacer ver precisamente es esa organización que puede haber a nivel celular, donde podemos hablar de organismos unicelulares, ¿sí? Y posteriormente organismos que van siendo mucho más complejos, eh, que pueden ser vegetales o pueden ser animales. Aquí árbol filogenético nos indica precisamente cómo estamos asociados. Esto es, cómo de una célula naciente o ancestral, poco a poco
ha ido evolucionando y célula ancestral que le llamamos ancestro universal, a partir de ella se generan los diferentes tipos de reinos, ¿no? Estos análisis genéticos precisamente nos ayudan a ver cuáles organismos son más cercanos en base a sus características del DNA entre ellos. De tal forma que la teoría celular, tomando en cuenta esa similitud que hay entre los diferentes tipos de organismos, nos dice, o más bien, se basa para todos tipos de células. Esto es, todo organismo vivo va a estar formado por una o más unidades vivas o células. Cada célula va a mantener precisamente sus propiedades vitales en forma independiente del resto de las que esté conviviendo, que pueden ser diferentes células unicelulares o el complejo de las mismas células cuando estamos hablando de un órgano. Pero las propiedades vitales de cualquier organismo, como dice aquí, están basadas en el conjunto de todas ellas. Asimismo, algo que es muy importante es ver que la célula es la unidad de vida más pequeña y claramente definida y que se originan a partir de otras células. Esto es, una célula va a dar origen a otra por medio de un proceso que más adelante veremos en el curso, que se llama mitosis. ¿Cuáles son las células que nos interesa estudiar? Pues por supuesto que aun cuando son de gran importancia las células vegetales, a nosotros por cuestiones de estar en una carrera clínica, en una carrera de ciencias de la salud, nos interesa mucho ver la cuestión de las células procariotas y eucariotas. Las procariotas pues no son otra cosa más que las bacterias, vamos a decirlo así, englobarlas en un solo punto, y que tienen características muy definidas. Si se fijan en esta pequeña gráfica, la eucariota, que es la célula que es la célula animal, la célula de nosotros, vaya, de nuestro organismo, si se fijan, tiene una mayor organización, ¿sí? Tiene organelos definidos, tiene un núcleo en el que va a tener precisamente su material genético. En cambio, la célula procariota no tiene organelos y tiene su material genético disperso en el citoplasma. Esas características las vamos a ir resaltando poco a poco conforme vayamos avanzando en el curso. Sí, aquí podemos comparar precisamente las especies moleculares que se caracterizan en los diferentes tipos de células que habíamos comentado, procariotas y eucariotas, dando como ejemplo precisamente lo que es E. coli, una bacteria, pues que de hecho, adelantando un poquito a lo que viene más adelante, E. coli es la bacteria que más conocemos, es la bacteria que nos ayuda a conocernos más en a nivel laboratorio. Esto es, nosotros podemos hacer muchas cosas con esta bacteria. De hecho, cuando se habla del genoma humano o el genoma de bacterias, pues cuando empezó todo esto, E. coli fue la primera bacteria a la que se le pudo determinar el genoma y de la cual, repito, hemos hecho una gran cantidad de usos para poder hacer comparativos con el organismo. Bueno, aquí comparamos a la bacteria, volviendo al punto, con un hepatocito de rata. Constituyentes, por ejemplo, agua, un peso total tiene alrededor del 70% en E. coli y en el hepatocito de rata del 75 al 85%. Aquí es un punto muy importante a ver, nosotros somos casi el mayor porcentaje de agua los organismos vivos. En el caso de nosotros puede variar, así como dice ahí, de 75 a 85, dependiendo del estadio de la célula. Iones orgánicos, un peso total de 1 a 2. Eh, en el caso de hepatocito de rata también de 1 a 2, número de moléculas por célula de 2.5 por 10 a la 8, esto es alrededor de 250 mil, 250 mil millones, no, me falta un cero todavía, ¿no? Serían como 25 billones. Y en el caso de las moléculas en la célula nuestra sería, si se fijan, 2.4 por 10 a la 11. O sea, como somos más complejas las células procariotas, pues también el número de moléculas va a variar. Pequeñas moléculas y precursores, lípidos y precursores, polisacáridos, entre otras. Y esta tabla que les voy a dejar por ahí entre los archivos para que estudien más adelante, pueden ver ustedes esos comparativos. Pero indiscutiblemente, la célula de un mamífero como sería el hepatocito de la rata, ¿sí? Pues por supuesto que va a ser mucho más compleja. Vamos a hacer aquí en esta tabla que viene precisamente del Matthews Van Holst, ha sido modificado de ahí y se las presenta, es la comparación de algunas propiedades de las células.
¿Cuál es el tamaño de la célula procariota? De 0.125 micrómetros. La eucariota, la mayoría son alrededor de 10 a 50 micrómetros. Su división interna no existe, como se los mencioné anteriormente. En la eucariota sí, tienen diferentes tipos de organelos. Además de que el DNA es nucleoidal, libre en el citoplasma, como se los había comentado en procariotas. Y en el caso de eucariotas está condensado en el núcleo. Eso lo veremos más adelante porque es bastante interesante cómo se va condensando en algunas proteínas que se llaman histonas, cómo se va condensando para poder eh, tener la forma que regularmente conocemos así de los genes, ¿no? Como una pequeña X, todo eso, cómo se va condensando. Eso es usualmente haploides y casi siempre aquí son diploides o poliploides, que conceptos que posteriormente desarrollaremos, así como mecanismos de replicación, división simple seguida por la replicación de DNA, en el cambio de la eucariota por mitosis en células somáticas y meiosis en gametos. Esto es la, la formación del óvulo y del espermatozoide para posteriormente formar, en el caso de nosotros, de los humanos y todos los mamíferos, pues formar posteriormente una sola célula diferente, ¿no? Esto es diferente porque va a venir de una mezcla de dos células iniciales. ¿Cuáles son los parecidos y diferentes entre este tipo de células? Bueno, primero, el tamaño, pues es muy pequeño en procariotas y es más grande en eucariotas. El núcleo rodeado por membrana no lo tiene, como ya hemos comentado. Así que cualquier organelo que podamos ver aquí no presenta este tipo de características. Acá sí. Exocitosis y endocitosis no. En este sí. Estos procesos los veremos más adelante, pero no es otra cosa la capacidad de agregar, o más bien meter o sacar diferentes tipos de moléculas, ya sean pequeñas o altas, a través de su membrana. ¿Sí? En este caso, las células no pueden hacerlo a través de la membrana. Esto es cuando se lleva a cabo una invaginación. Esto es que llega algo, la membrana lo absorbe y lo pasa al interior o lo expulsa, porque son dos procesos, exocitosis o endocitosis. En el caso, repito, de las bacterias no se puede hacer porque es una pared, tienen una membrana, perdón, más dura por la presencia de unos proteoglicanos que están ahí en esa membrana que posteriormente veremos. Método de división celular, fisión celular, mitosis y meiosis, información genética, DNA unido a pocas proteínas. En cambio aquí, como les había mencionado, tenemos a las histonas que están precisamente están unidas del DNA a estas proteínas, ¿no? Precisamente el RNA es pequeño, aquí es múltiple y los ribosomas son pequeños, aquí son grandes. Esta es una característica que veremos más adelante cuando veamos precisamente síntesis de proteínas. Englobando a las células eucariotas entonces, que son el sujeto de estudio, vaya, para este curso, conocer cómo se lleva a cabo su metabolismo. Entonces, estamos viendo algunas características en esta diapositiva, como serían células complejas grandes de 20-30 micrómetros, un volumen de 1000 a 10.000 veces mayor que las bacterias, organelos bien definidos, como habíamos comentado, y cada uno con funciones muy específicas y actividades de mantenimiento. En este punto quiero resaltar lo siguiente. Precisamente conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a ir viendo la función de cada uno de los organelos y cómo esta función precisamente van a regir y van a hacer funcional a la célula, van a regir el metabolismo para hacerla funcional, vaya dicho de otra manera. Esta es bastante interesante, esta diapositiva, porque nos habla precisamente de un diagrama general, como dice ahí, de la célula eucariota. Sin embargo, cabe resaltar precisamente que aquí nos muestra algo que a ustedes probablemente desde su preparatoria, desde su secundaria les hayan platicado, que como una simbiosis entre una célula eucariota naciente y una célula procariota ha hecho a la célula eucariota actual. Esto es que una bacteria ancestral se metió o fue, ahora sí, a esto me refería hace rato, miren, aquí es endocitosis, cómo se invagina o se estrangula la membrana, aquí también se está llevando a cabo una endocitosis, y se invagina la membrana para poder internalizar, en este caso, a lo que sería en su momento una procariota ancestral, que pasa a ser nuestro organelo que vamos a conocer más adelante, mitocondria, y responsable de formar el ATP que se requiere, o la energía, vaya, en forma de ATP que se requiere para el funcionamiento de la célula. De tal manera que aquí se muestra lo que es exocitosis, cómo por medio de membranas se expulsan diferentes tipos de compuestos.
De tal forma que la célula animal, como hemos mencionado, tiene muy definidos precisamente, o bueno, la célula eucariota. ¿Sí? Bien, la célula eucariota tiene bien definidos todos sus organelos. Ahora sí, aquí vemos una célula animal. En este caso, este dibujo esquemático nos muestra cómo nosotros tenemos los diferentes organelos. Aquí podemos identificar, por ejemplo, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, los diferentes mitocondrias, los centriolos, el aparato de Golgi, que posteriormente veremos sus funciones. Y por supuesto, el núcleo, ¿no? El núcleo no es el centro, sino necesariamente lo vamos a ver como el centro de la célula como tal. Puede estar pegado o muy cerca de uno de los extremos de la célula. Y es muy importante mencionar precisamente, en este caso aquí se ve, que pues sí, ocupa un bastante espacio dentro de la célula y la célula va a ir variando su forma dependiendo del estadio en el que esté. En este caso tenemos otra célula eucariota, que es una célula vegetal, que es muy similar a la célula animal, sin embargo la diferencia la presencia de cloroplastos, que son los responsables de absorber la luz, o más bien, perdón, la energía lumínica para transformarla en diferentes compuestos orgánicos, y por supuesto que tienen otra característica que nosotros no tenemos en las células animales, que sería la pared celular, que está formado precisamente por celulosa y que es un polímero, de un carbohidrato, un polímero que es bastante importante para ellos porque les da esa rigidez que tienen precisamente las células vegetales. Aquí pasamos de nuevo a ver células animales de diferentes tipos. Y un punto importante es de que nosotros más o menos en el cuerpo humano tenemos alrededor de 10 a la 14 células más aproximadamente, con una amplia variedad de este tipo, ¿no? Diferentes tipos. Células nerviosas, plaquetas, linfocitos, las neuronas. Entonces, estas células, su estructura, como les había mencionado, pues está dividida en diferentes tipos de organelos en su interior. Yendo del exterior al interior, si estamos hablando de pared celular, pues ya habíamos platicado, estamos hablando de células vegetales, tiene una estructura fuerte y rígida, como se los mencioné, y resiste porque están formados precisamente por un peptidoglicano. ¿Cuál es su función? Un soporte, mantener la forma externa, proteger contra daños osmóticos, entre otras cosas. En el caso de células tanto vegetales como animales, tenemos a la membrana celular que encapsula al citoplasma y protege precisamente y a la vez permite el paso de pequeñas moléculas a través de ella, al exterior o al interior, logrando un equilibrio siempre, del cual veremos cuando veamos el tema de transporte a través de la membrana. El espacio periplásmico, que es un espacio entre la pared y la membrana, en este caso para células vegetales, y aquí se realizan algunas reacciones químicas. Citoplasma, líquido denso donde se está suspendido el DNA y ribosomas, para el caso precisamente de las procariotas. Disculpen, creo que me equivoqué. Estamos hablando de células procariotas, disculpen. Yo mencionaba aquí algo así sobre la cuestión de la pared celular de las plantas, pero no, eso estaba en un error. Estamos hablando de procariotas, esto es de bacterias. Bueno, volviendo al punto, citoplasma, líquido denso donde se suspendió el DNA y ribosomas, y el sitio donde se puede realizar todas las funciones bioquímicas. Me voy a devolver un poquito a esto porque estamos hablando de precisamente de procariotas, de bacterias. En este caso, como dice aquí, estructura fuerte, rígida y resistente, y yo les había comentado que pues precisamente por eso no puede haber ni exo ni endocitosis. Muy bien, entre otras características que tienen los diferentes, ¿cómo se dice? Estructuras dentro de estas bacterias, ¿no? Como los plásmidos, ribosomas, flagelos, vellosidades, esporas, etcétera. Por otro lado, tenemos también lo que es la membrana celular, el núcleo, nucleolo, cromosomas, el retículo endoplásmico, el retículo endoplásmico liso, rugoso, aparato de Golgi. Si se fijan, aquí es un poco más seccionado, y esto es precisamente porque estamos hablando de una célula eucariota que habíamos comentado es más compleja. Esto nos va a llevar gran parte del semestre ver cada uno de los diferentes tipos de organelos, sus diferentes funciones, para poder desarrollarlas y entenderlas mejor. La membrana celular, por ejemplo, que está formada por moléculas de carbohidratos, lípidos y proteínas. Asimismo, la unión de proteínas con carbohidratos y la de lípidos con carbohidratos para formar glicoproteínas y glicolípidos, que son bastante relevantes e importantes, y más adelante explicaremos esos puntos. ¿Qué es lo que hace? Protege y regula el transporte de la materia hacia el exterior y el interior.
En el caso del núcleo, como hemos comentado, protege los cromosomas, separa las funciones transcripcionales y traduccionales, que veremos más adelante también. El núcleo que ensambla, donde se lleva a cabo el ensamblaje de ribosomas. Estas partes son cruciales para entender las materias que vienen más adelante, como lo es biología molecular, y pues que realmente cuando nosotros logramos entender esta parte hace unos años atrás, es cuando se viene el boom precisamente de la biología molecular y pasamos de proteómica a lo que sería biología molecular y trabajar precisamente desde lo que es el mensaje que se sale del núcleo hacia el exterior. Esto es, la transcripción del DNA a RNA y posteriormente del RNA la traducción a proteínas. Los cromosomas, que son los que contienen los genes y señales regulatorios para esa expresión, que están formados precisamente como DNA y proteínas, como se los he venido mencionando. Ribosomas, retículo endoplásmico. En el liso se va a llevar a cabo principalmente el, lo que sería la síntesis de lípidos, en el caso del rugoso, la síntesis y transporte de proteínas, el Golgi, que es el señalizador hacia dónde vas, esto es, pone un pedacito de carbohidrato por ahí, tanto en lípidos como proteínas, para señalizar su transporte y hacia dónde van. Y entre otros tipos de organelos que vamos a ver más detalladamente, como lisosomas, que serían otra cosa más que el estómago de la célula. Esto es el que se encarga de degradar, tiene enzimas digestivas de todo tipo, proteasas, ¿cómo se dice? Lipasas, ribonucleasas, etcétera. Peroxisomas, que es el agente desintoxicante, ¿sí? Degrada el peróxido y otras especies, tiene otras funciones también, pero pues se encarga de detoxificar el organismo. Mitocondrias, que como habíamos comentado, es la generación de energía para la célula. Las vacuolas, en el caso de las células vegetales, que contienen los diferentes tipos de organismos, o perdón, de moléculas que va sintetizando. Los cloroplastos en las plantas también, que se encargan precisamente de la fotosíntesis, y los diferentes microtúbulos como cilios, flagelos, entre otros. Muy bien. Eh, Vamos a hacer una pequeña pausa en este punto para hacer una retroalimentación de lo que vimos hasta el momento y pasar posteriormente a lo que es información genética en eucariotes.